Entonces, lo que hemos estudiado anteriormente era básicamente integrales de primera especie. ¿Sí? Que una integral de primera especie, el campo es escalar, ¿no es cierto? Nos fijamos ahí, ¿no es cierto? Como el campo escalar es una integral de primera especie y ya hemos visto que teníamos unas curvas, a veces tenemos que parametrizarlas, ¿no es cierto? Y para calcular la integral de línea era nada más que la integral de la función en la parametrización, ¿cierto? Es como un cambio de variable por la norma de la parametrización derivada, ¿cierto? Sí. Y la parametrización se mueve para t, el parámetro t entre a y b. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver integrales que son de segunda especie. Entonces ahora son funciones que son vectoriales. ¿Ya? Entonces fíjense que estas funciones se van a presentar así como un tipo F1 o realmente como uno lo llama acá P, Q y R. Son tres funciones. ¿Sí? Ahora la función es un vector. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso es un campo vectorial. ¿Ya? Y de hecho también este ds, este diferencial, también es un vector. ¿Sí? Este ds se puede escribir como dx, dy y de 0, o sea, el diferencial de lado. ¿Sí? Y si fijan, como esto es un vector y esto es un vector, ¿no? Se hace un producto interior. ¿Sí? Entonces, a veces también esta integral que está acá se logra escribir de esta forma, con la integral sobre c. ¿Y qué se hace con el producto interior? Entre la f y el ds. ¿Cómo se hace? Se multiplica el término y se suma, ¿seguro? Sí. Entonces, puede ser una función por dx más otra función por dy y más otra función por dz. ¿Sí? Entonces, de las dos formas se puede presentar, ¿sí? Como está acá o como está acá. ¿Se usa más la segunda? Eso sí. ¿Sí? Se usa más la segunda para incluso hacer más distinción con las integrales de primera especie. ¿Ya? Entonces, de las dos formas lo podemos. ¿Ya? Entonces, repito, si me lo presentan así, es porque está de forma más o menos trabajada ya, ¿no es cierto? Pero yo debo identificar al tiro que la función es la primera componente es P, la segunda Q y la tercera el R. ¿Sí? Son unos por el diferencial P. ¿Ya? Y noten que de igual forma, acá entonces también me va a quedar que va a ser igual a la integral sobre A y B. ¿Cierto? Si quieren, cada una de las funciones multiplicada por eso, pero la una es igual. F en alfa de t, pero ahora fíjense como esto es un vector, se multiplica interiormente con la parametrización. Entonces ahora no hay que sacar normas, la única diferencia. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a centrar solamente hoy día en esto, ¿sí? Y en realidad en la aplicación esto. ¿Sí? La primera tenía aplicación con las masas, todas esas cosas. Pero vamos a centrar solamente en integrales de segunda especie. ¿Ya? Una notación que le voy a mencionar igual, que si mi curva C es cerrada, ¿se acuerdan cuando una curva era cerrada o no? Si empieza en un punto A, se desarrolla y llega al mismo punto A. ¿Sí? Empieza en A y termina en B. ¿Sí? Y llega al mismo punto. Entonces esa es una curva cerrada. Entonces cuando tengamos curvas cerradas, ¿sí? Por ejemplo una circunferencia, una elipse, un triángulo, un rectángulo, ¿cierto? Todas esas son, me dan curvas cerradas. Entonces acá que tengamos curvas cerradas, vamos a simbolizar la integral sobre una curva cerrada. ¿Ya? Porque lo va a traer a eso algunas propiedades. ¿Ya? Ahora, un campo de fuerza se va a decir que es conservativo si el trabajo que efectúa al moverse una partícula de un punto A a un punto B es independiente del camino. ¿Sí? Y también es un término que ya han visto seguramente en física, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo calculo el trabajo? Es justamente una integral de línea de segunda especie. ¿Sí?
si F es la fuerza, digamos, entonces el trabajo es nada más que la integral de A sobre la curva C de F por ds. Justamente eso. ¿Sí? Así que ese es el trabajo. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos está indicando acá? Que si yo tengo acá un punto A y un punto B, ¿cierto? Y tengo este camino C1, y luego considero, si quieren, otro camino C2. Entonces, el trabajo en cualquiera de los dos caminos es el mismo. Si el trabajo en cualquiera de los dos caminos es el mismo, entonces la integral es conservativa. Estaba diciendo que el trabajo sobre el camino C1 es exactamente igual al trabajo efectuado en el camino C2. Si esto se cumple, vamos a decir que es conservativo. Perfecto. Ahora, ¿qué otra ventaja va a tener esto? Acuérdense que cuando yo tengo un camino o una curva, ¿no es cierto? Uno la parametriza, ¿sí? Y busca hacer parametrizaciones que son más o menos bien elegidas, digamos, para resolver esta integral, ¿no es cierto? En la parte analítica, ¿sí? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos una parametrización de tipo general, ¿sí? Pero si queremos parametrizar una circunferencia, no la hacemos de tipo general, sino lo hacemos con seno y coseno, ¿se acuerdan? Y lo mismo que la elipse, y eso facilita también el cálculo de la integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que esta curva fuera cerrada, ¿sí? Una curva cerrada, y yo tengo un rombo, un cuadrado, lo que sea, ¿sí? Si tengo un rombo y un cuadrado, tendría que hacer 4 parametrizaciones, ¿sí? Sí. Porque son 4 líneas. Sí, entonces hay que hacer 4 integrales. Pero si ese campo es conservativo, da lo mismo si es un cuadrado o otra curva. Entonces, ¿cuál sería más conveniente hacer una circunferencia? Y si esa circunferencia me permite calcular la integral de forma más eficiente, es mucho mejor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es súper importante eso. ¿Ya? Como que son física. Este es un teorema importante. Dice que si un campo es de tipo vectorial, ¿no es cierto? Esas fuerzas están ahí. Entonces, todas estas son equivalentes, ¿sí? Primero, si es conservativo, y me indica también cómo encontrar el potencial, ¿sí? Y el potencial es nada más que resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Una E, ¿cierto? Bueno, lo que hemos mencionado antes, que esta integral es independiente del camino, o sea, da lo mismo. Y también es importante que si yo calculo la integral sobre una curva cerrada, ¿sí? Fíjense, el campo es conservativo. Si calculo la integral sobre la curva cerrada, esa vale 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, obviamente, yo digo, la curva cerrada, y el campo es conservativo. Y me piden calcular el trabajo o la integral, es 0. Antiguo. No tengo que hacer ningún cálculo. ¿Ya? No hay excepción. No. Ahora hay confusión de repente. Dicen, mi integral me da 0, entonces el campo es conservativo. No. ¿Sí? Es conservativo. Y acá, esta última me indica cómo calcular o cómo determinar si acaso es campo conservativo, porque todo lo demás me dice eso y tiene mucho cálculo. Pero esta es la forma más eficiente de ver si acaso un campo es conservativo. Calculo su rotacional,
¿Ya? Y si el rotacional me da 0, el campo es conservador. ¿Ya? Así que de esa forma podríamos ver si el caso es conservativo. Ya, eso era de R2, perdón, de R3 a R3, pero de R2 a R2 también se puede hacer. ¿Sí? Y fíjense que básicamente si tengo un vector de R2 a R2, ¿cierto? Donde la primera función es P y la otra Q, derivo esta con respecto a Y y esta con respecto a X, y si son iguales, es conservativo. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene eso? Por ejemplo, si considero una función g, bueno, vamos a ver, una función g, que mi función es a extendida, por ejemplo, ¿sí? O sea, va a ser la función de R3 en R3, donde g de x, y z justamente p, q, que sería esta f, ¿no es cierto? Y la última la vamos a hacer como 0. ¿Sí? Entonces, si está extendida también es, ¿cómo se llama? Es conservativo. ¿Sí? Entonces, para eso tendríamos que calcular el rotacional de G. ¿Cómo se calcula el rotacional, se acuerdan? Y J K, ¿no es cierto? La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, y acá la función vectorial que sea P, Q y Z, ¿no es cierto? Y como uno calcula esto, derivada con respecto a Y de 0, 0, ¿no es cierto? Sí. Derivada con respecto a Z de Q, ¿por qué 0? Sí, porque el Q no tiene Z, ¿sí? Tiene solamente X, así que sería 0. ¿Sí? Tampoco al medio. Derivada de esto con respecto a X, 0. Y derivada de esto con respecto a Z, 0. Porque el P también tiene solamente X y no tiene Z, ¿cierto? Sí, me da 0. Estamos bien. Y me falta eso, que me queda. ¿Puedo derivar de Q con respecto a X? Sí. De Q con respecto a X, depende como sea Q, menos, ¿cierto? De P con respecto a Y. Es como medio personal, y claramente, para que esto sea conservativo, esto tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, si eso es igual a 0, llego a la condición que está. ¿Ya? Esto se viene de la misma idea básica. Y un teorema bastante importante es el teorema de Green. ¿Sí? Noten que este teorema de Green se usa para funciones que van de R2 en R2, ¿no es cierto? Donde mi f es igual a un PQ. ¿Sí? ¿Ya? Y la curva, eso sí tiene que ser cerrada. Si no es cerrada, no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, yo tengo que considerar una curva cerrada, ¿sí? Son per se.
una curva cerrada, regular por secciones, ¿no es cierto? Significa regular hasta que no tengan como hoyos, digamos. Y las funciones son continuas y derivables. Bueno, continuas para que pueda ser integrable y derivable porque tengo que calcular derivables. ¿Sí? Bien. Y esta curva, al ser cerrada, genera una región acá. Una región que ¿perfecto? Una región. Entonces, calcular esta integral de segunda especie, fíjense que está escrito como P por dx más Q por dy, ¿no es cierto? Como he dicho antes que se crea la integral de segunda especie. Se puede calcular haciendo una integral doble, o sea, lo que es el curso pasado del 400. ¿Sí? Integral doble sobre esta región, que está acá, ¿sí? Y más encima acá cambia la función, esto tiene que ser una función escalar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se construye esa función? De Q con respecto a X menos de P con respecto a Y. ¿Sí? Podríamos hacer una observación ahí. ¿Qué pasa si F, que es igual a PQ, es conservativo? ¿Qué pasa si es conservativo? Tiene que ser. ¿Son iguales? ¿Cuál? Estas derivadas son iguales. Sí. Por tanto, ¿esto cuánto me da? Cero. 0. ¿Sí? ¿Y si da 0? ¿No es cierto? Esa integral si da 0. Estamos listos. ¿Sí? Entonces, la integral sobre C de F por ds igual a 0. ¿Sí? Tal como lo habíamos visto en la observación, ¿de acuerdo? O sea, se puede calcular rápidamente.